Señor, Bueno, igual si alguien, si le está quedando, me avisan y salgo más cerca del Wi-Fi. Muchachos, quedamos acá la anterior clase, ¿sí? Sí, ¿Los señor. ánimos? Listo. Entonces regálenme un minuto, iniciamos de uno. Bueno, entonces en la última clase les hablé de cuáles eran los ánimos, cuál era el ánimo por el que se estaba haciendo en ese momento la injuria, que también podríamos hacer un cotejo con la calumnia. Y ahora llegamos a la calumnia. El que impute falsamente a otro una conducta típica incurrirá en prisión de 16 a 72 meses. Entonces, ¿qué es lo que le dice al otro? Pues que cometió un tipo penal, una conducta delictiva. La calumnia es la imputación falsa y dolosa de una conducta típica, de un delito o contravención realizada a una persona natural. En los trabajos que ustedes me entregaron en el primer corte y en el segundo, las personas que participaban y las personas que respondían, siempre les intenté subir más puntos de los que pues habían sacado en el trabajo inicial. Entonces, como para que tengan eso presente. Déjenme busco una hoja. Dice, la calumnia es la imputación falsa y dolosa de una conducta típica de un delito realizada a una persona natural. ¿Por qué no se puede lanzar calumnias contra una persona jurídica? ¿Por qué no podríamos calumniar a una persona jurídica? No, ok, espérenme un cambio. Un segundo. Listo, ahora sí. ¿Por qué no se puede hacer una calumnia en contra de una persona jurídica? ¿Por qué las calumnias van dirigidas a personas naturales y no jurídicas? Porque van para una persona en específico, y una persona jurídica puede ser una empresa y no se sabe quién, puede ser un grupo de varias personas. Pero yo puedo decir que Coca-Cola está matando sindicalistas y que para el año 2017 Coca-Cola mandó a asesinar 2 sindicalistas. Pero no se puede decir quién de Coca-Cola fue el que los mandó matar. Lo que su merced decía está relacionado con que no, las personas jurídicas no pueden ir a la cárcel, ¿sí? Tendría que ir la persona natural, pues en caso del representante. Sería como algo amarrado ahí, ¿no? Okay. Tania 01 más en el trabajo de el segundo elemento de tipo y Miguel 02 porque es en específico lo que dice Miguel. Las personas jurídicas no pueden cometer tipos penales. Como no pueden cometer tipos penales, pues yo no puedo decir Coca-Cola mató a una persona. Pues no puede. Es ilógico ponerme a decir eso. En la calumnia, la conducta típica que se imputa debe ser concreta, determinada y específica. No se comete calumnia, sino injuria cuando se señala a otro como ladrón, falsario o terrorista. Para que exista calumnia debe imputarse de manera clara y precisa y obviamente falta la realización de la conducta típica de un hurto, de una falsedad en documento o de un ataque terrorista. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que yo no puedo decir Miguel es un asesino. Yo tengo que decir
Miguel, para tal fecha, cogió a Pablo, le pegó 2 tiros y a raíz de los 2 tiros que le pegó Miguel, lo mató. Injuria y calumnias indirectas. A las penas previstas en los artículos anteriores queda sometido quien publicare, reprodujera, repitiera, injuriare o calumniara imputaciones por otro, o quien haga la imputación de modo impersonal o con las expresiones se dice, se asegura u otro semejante. Yo no quiero decir que esté mal o esté bien, no quiero entrar en ese debate de si está bien o está mal, pero cuando, por ejemplo, se hacen scratcher en contra de hombres, donde se llega a establecer y todas las personas que lo reprodujeron ese scratcher, y se llegue a mostrar que no hubo de pronto una participación de él, todas esas personas podrían ir vinculadas a un proceso judicial por calumnia indirecta o injuria indirecta. Este artículo consta de 2 partes. La primera ha sido llamada por la doctrina como injuria y calumnias repetidas y consiste en publicar, reproducir o repetir las imputaciones deshonrosas o las conductas típicas falsas de otro. De esta manera existen 2 responsables penalmente. El primero como creador del ataque a la integridad moral y el segundo como su divulgador. Es obvio que ambos deben actuar dolosamente. Este caso ya se lo había puesto, ¿cierto? ¿El del ejemplo, el de Rafaela? Sí. No. No, señor. Bueno, Rafaela le dice a Juliana que Pablo tiene SIDA, lo cual es falso. Juliana sabe que su amiga María... Espere. Ok. Rafaela le dice a Juliana que Pablo tiene SIDA. Rafaela sabe, ahí quedó mal escrito, no pongan Juliana, es Rafa, déjenme un segundo. Rafaela le dice a Juliana que Pablo tiene SIDA. Rafaela sabe que su amiga Juliana va a tener relaciones con Pablo y antes de eso le dice que tiene SIDA para evitar que se acueste. ¿En qué tipo penal está incurriendo Rafael? En injuria, profe. Injuria, en injuria. Una injuria. Julia. Una injuria. ¿Ok? ¿Todos de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. ¿Ok? ¿Y el ánimo de Rafaela es injuriar a Pablo? No, es evitar que la amiga se acueste con Pablo. Y entonces solo el ánimo injuriando y crea los tipos penales de injuria o el ánimo calumniando y crea el ánimo de calumnia. Entonces, ¿por qué esto es injuria? ¿No sería porque da como que un hecho, una persona que es falso? O sea, a su imagen le está dando una, por decirlo así, una carga que no es, que no tiene nada que ver con él. Le está deshonrando la imagen a Pablo, porque pues bueno, esto de tener SIDA es algo que pues en cierta parte lo priva de hacer algunas cosas en la sociedad. Puede ser Según- calumnia. Es Así calumnia, Puede ser profe. calumnia. Es calumnia porque alguien que transmite el SIDA a otro sabiendo que lo tiene incurre en un Delito un penal. delito. Entonces, pues obviamente no es falso, pero en la forma que lo está poniendo Rafaela puede ser calumnia. Pero en lo que yo les estoy diciendo, ¿hay un ánimo de injuriar o un ánimo de evitar que se acueste? Es que es lo que dice el artículo. Son indirectos porque se están cometiendo los dos, ¿no? Se tiene como el ánimo de hacer las dos cosas. Porque a pesar de que se tiene la intención de que pues no se acuesten, se está dando una injuria porque pues la calumnia tendría que darse como dentro de un tipo penal. No, porque si hay transmisión de enfermedad, eso sí es verdad. Ok. Pero acá el debate resulta en si ella quería dañar la imagen de Pablo o lo que quiere es evitar que Pablo se acueste con Julián, ¿sí? Eso es lo que ustedes tienen que tener presente porque el dolo acá, aunque ella tenga la intención de hablar mal de él con Juliana, el dolo acá es más específico porque tiene que ir dirigido a querer dañar su imagen. Acá viene un problema grandísimo
porque la gente no ha estudiado estos tipos penales y una vez llegan y dicen, sí, injuria y calumnia. Y es verdad lo que ustedes dicen, cualquier persona diría eso. Pero para mí, donde se logre demostrar el ánimo que ella tenía, que era evitar que se acostaran, para mí no habría injuria ni calumnia. ¿Sí? Para mí no habría ninguna de las dos. Tendríamos que mirar de pronto un proceso civil, mirarlo por otro lado, pero acá sería difícil llegar a tipificar la injuria y la calumnia. Sí, Sebastián. No, profe, se me disparó. Bueno, la segunda parte de la norma consagra la injuria o calumnia impersonal, encubierta o equívoca, que busca realizar la imputación deshonrosa o de una conducta típica falsa, de una manera indirecta, a través de rodeos, con disfraces, con el propósito de eludir la responsabilidad del acto. En el ejemplo anterior, una cosa es diferente si Rafaela terminó con Pablo y lo que hace es empezar a regar ese chisme, no para que no se acuesten con él, sino con la intención de dañarlo. Ese sería el cambio sustancial que habría acá. No es que Pablo tiene sida, es un hijo de puta, es esto, lo otro, me dejó, ta, 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 ta. ¿Sí? Eso podría llegar a ser. Pero acá, si se logra demostrar que va a ser muy difícil, el tema de va a tener relaciones con Pablo, de que esa es su ánimo, esa es su intención, podríamos buscar el tema de hablar de que no existe el ánimo injuriando y por lo tanto, pues la conducta no podríamos llegar a decir que es dolosa con ese ánimo. Circunstancias especiales de graduación de la pena. Cuando las conductas previstas en este artículo cometieran utilizando cualquier medio de comunicación social u otro de divulgación colectiva en una reunión pública, las penas se aumentarán de una sexta parte a la mitad. ¿Por qué se aumentan las penas? Porque se hace público ante la sociedad, ante muchas personas. ¿Ok? Si se cometiera por medio escrito dirigido exclusivamente al ofendido en su sola presencia, la pena imponible se reducirá hasta la mitad. Alguien que me diga con fundamento en lo que vimos en las clases y en las diapositivas anteriores, ¿por qué si se comete por medio escrito dirigido exclusivamente al ofendido o a su sola presencia, la pena imponible se reduce hasta la mitad? Porque no lo deshonra en su integridad con la divulgación. Es diferente decirle, mire, yo pienso esto, es esto, esto, a que vaya y le haga una publicación en Facebook al que tiene acceso todo el mundo. Sí, pero más específico, Lorena, ya que tú la tienes clara, vamos a hacerlo. ¿El honor se divide en qué? La integridad personal. No, el honor se divide en sentido subjetivo y objetivo. Esa es la respuesta que quiero y tiene que ir conectada a eso. Entonces, está lesionando, o sea, si manda la comunicación escrita, no está lesionando su honor en modo subjetivo. En modo objetivo sí, le está agrediendo, pero en modo subjetivo no. Mientras que No, si hace la... No, al no, contrario. te quedó mal porque el modo subjetivo es lo que yo pienso de mí y el modo Sí, objetivo es lo Entonces, que en los modo demás y objetivo, el piensan lo de mí. objetivo lesiona es en lo modo que los demás objetivo. piensan. Lo lesiona en modo subjetivo si le manda la comunicación y el modo objetivo no, porque no lo hace público. Si ven que el derecho es Sí. lógico y fácil, o sea, ustedes no me pueden decir porque es que la demás gente no se entera. No, es que ya les había hablado en una diapositiva que era el honor en sentido subjetivo y objetivo. Y acá no habría una lesión en sentido objetivo porque los demás no se enteraron de nada. ¿Sí? Ahora, como tenemos dos, pues vamos a hacer una regla así, pero es muy simple, ¿no? Entonces, tenemos honor, sentido subjetivo, honor, sentido objetivo. No se lesiona uno, pues solo queda la mitad de lo que se va a lesionar. Entonces, la pena se reduce a la mitad. Consagra esta disposición penal una circunstancia especial de agravación y otra de atenuación. La existencia del agravante se justifica en la mayor posibilidad de daño que se causa a la integridad moral de la persona. Acá debe ser integridad moral en su sentido objetivo. Por ejemplo, un medio de comunicación o una reunión pública. Lo contrario sucede en la atenuación, siendo el sujeto pasivo de la injuria o la calumnia el único que tiene conocimiento de la afrenta a su patrimonio moral, particular en su honor, sentido subjetivo. Y ahí lo decía, si ven, lo hubieran leído acá abajo, una vez se sacaban 0,3. La potencia del daño, por lo menos en lo que su honra se refiere, al honor en sentido objetivo, es ninguna. Mire, la diapositiva lo traía y no me acordaba. Pero me merezco el 0,1 porque casi le pego, profe. Sí, 0,1 sí te puse, pero no 0,3. Eximente de responsabilidad.
No será responsable de unas conductas descritas en los artículos anteriores quien probare la veracidad de las imputaciones. Quien probare la veracidad de las imputaciones no incurrirá. Pregunta. Si alguien afirma que otro es homosexual, obviamente con el ánimo de dañar su integridad moral, pero el delito de injuria. No, espérame, ya. Ejemplo. Si yo digo que una persona es homosexual y logro probar que es homosexual, ¿incurriría dentro de ese eximente que les acabo de leer acá? No, señor, No, señor. ¿Por qué no? porque está comprobándolo. Porque sí, él demostró que pues la otra persona es homosexual y Ok. no estaría haciendo daño, por decirlo así. ¿Todos de acuerdo? Pues también dependería, ¿no, profe? Cuando iniciamos esto, yo les había dicho a ustedes algo, que las cosas de la intimidad relacionadas con la intimidad de las personas, así se prueben que es verdad, van a incurrir en el tipo penal de injuria. Porque imagínese, Sebastián, que digamos Pedro Pablo es homosexual y vayamos a un juicio a decir, mire, acá tengo fotos, videos de él acostándose con un poco de hombres, mire, acá hay una declaración de sus amantes. Volveríamos el proceso penal en el show de la señorita Laura diciendo que pase el amante, que entre el otro. Entonces, eso no se va a Eso sí, permitir. porque hace parte pues de su vida privada. Exacto. Para salvaguardar el derecho fundamental a la intimidad y la consagración de la familia como núcleo esencial, se ha establecido como límite a la eximente de responsabilidad el probar la veracidad de las imputaciones relacionadas con la vida sexual, conyugal, marital o familiar, o aquellas que tengan que ver con quien ha sido sujeto pasivo de un delito contra la libertad y formaciones sexuales. Imagínense ir a decirle a una mujer, es que a usted la violaron, usted fue una persona a la que violaron, y le toque irse a defender un proceso donde diga que no la violaron. O sea, tendría mucho, disculpen la palabra, mucho huevo la justicia ponerse a pedirle que vaya a haga eso. Profe, pero digamos si a él pues no, ¿cómo lo digo? Para él no hay ningún problema que la gente le diga que es homosexual, que lo hayan demostrado y que digamos él se sienta a gusto con eso, también incurriría ahí, en ese tipo penal. O sea, Lo que pasa es con el ánimo de injuriar, porque yo puedo tener amigos homosexuales y yo digo, sí, Pablo es homosexual. El ánimo es de intentar dañarlo o denigrarlo, ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, hay chistes, porque yo llego y, por ejemplo, puedo decir, no, es que tal man es homosexual o tal man, tal cosa. Pero qué día me contó un compañero que es homosexual, llega y me dice, no, es que a mí en el colegio, bueno, a mí en el colegio me decían arepa, chocolate y pan y en la noche huevo frito. Entonces uno llega y se pone a decir, no, tienen huevo, o sea, ¿sí? Lo están jodiendo, ¿sí? Creo que huevo frito y salchicha era que le decían así. O sea, venga, arepa, chocolate, pan y en la noche huevo frito y salchicha. O sea, obviamente eso es con todo el ánimo de ofender, ¿sí? Entonces depende o va en el sujeto activo y en el ánimo que él tenga. Retractación. No habrá lugar a responsabilidad si el autor o partícipe de cualquiera de las conductas previstas en este título se retracta voluntariamente antes de proferirse sentencia a primera o única instancia, siempre que la publicación de la retractación se haga a costa del responsable, se cumpla en el mismo medio y con las mismas características que se difundió la imputación y se señale o que señale el funcionario judicial en los demás casos. Entonces, nos pone unos temas. Usted se puede retractar y no tiene sanción penal antes de proferirse sentencia de primera o única instancia. Debe hacerse de manera voluntaria. En caso de la retractación ser onerosa, debe hacerse a cargo del sujeto activo de la calumnia o la injuria. Finalmente, hacerse a través del mismo medio y con las mismas características con las que se hizo la imputación deshonrosa o de la conducta típica falsa, quedando en salvo en los demás casos. Una pregunta. ¿Puede alguien que hace una imputación deshonrosa en una fiesta retratarse por un medio de comunicación como la televisión? no. No, porque No, acá bueno, en los numerales que nos pone, dice que hay que retractarse a través del mismo medio, pues, con el que hizo la imputación deshonrosa, ¿sí? Y, digamos, si él realizó la deshonra por medio de, no sé, Facebook, y él se viene a retractar por televisión, pues no estaría siendo válido, pienso yo.
Pero Juliana, tengo un problema. Sí, está bien y la regla general es así. ¿Tú cuántos años tienes? Señor, ¿Cuántos años tienes? ¿yo? Sí. 18, 16. perdón. Ok, pensemos 3 años atrás que en tu fiesta de 15 yo te hice una calumnia. ¿Cómo hago para volver a recrear la fiesta de 15 con los mismos invitados? Me tocaría hacerte otra fiesta de 15, ¿sí? Si lo ponemos tan literal. Entonces, habrán eventos en los cuales no se pueda recrear la misma reunión, el mismo contexto, lo mismo que se dio. Para esos eventos, yo creería que un medio más grande de difusión podría darse, porque es que no puedo recrear tu fiesta de 15. Imagínate que su fiesta de 15 habían 50 personas y te trajiste unos primos de Cali. Yo no me voy a poner a traer tus primos de Cali. O sea, nadie va a volver a hacer la fiesta o en el mismo contexto en el que se estaba. Entonces, en esos casos sí podría permitirse, para mí, bajo mi concepto, un medio de comunicación más grande. Recuerden que esto es de buscar salidas. ¿Cómo hago si fue en la fiesta de 15 y ya no la tengo? ¿Qué hago? O la otra sería, Juliana, pásame el contacto de todas las personas que invitaste a tu fiesta y carta de retractación a todas por individual. Pero volver a recrear la fiesta me queda muy arrecho. Y no creo que tú me vayas a invitar de nuevo. Ah, vale, profe, sí. Sí. Injuria por vías de hecho. Acá era cuando les decía lo de la nalgada. A veces las nalgadas que no tienen contenido sexual entran es por injuria por vía de hecho, lo que el alcalde hizo acá con en Bucaramanga, que le pegó una cachetada, ¿se acuerdan, Rodolfo? Eso Sí, serían al injurias, concejal. eso serían injurias por vías de hecho. Profe, pero digamos, Señor, perdón, digamos ahí que según lo que cuenta el alcalde, primero el concejal lo ofendió hablando cosas que no eran verdad del hijo de él. Sebastián, muy buen punto. Podríamos entrar en lo que ya le había explicado, injurias recíprocas, o sea, que se devuelve, podría ser una defensa muy buena para él, o sea, podría ejecutarla. Sería un hecho interesante poderse llevar a eso. Son vías de hecho, como lo afirma Antonio Vicente Arenas, un silbatazo, una bofetada, un puntapié sin consecuencias lesivas para el cuerpo o la salud, pues de quedar consecuencias habría lesiones personales. Como también una injuria por vía de hecho sería tirarle yo a ustedes vino en la cara y que ese vino les dañe su ropa. Entonces yo incurriría en 2 tipos penales, daño en bien ajeno y aparte de eso injuria. Darle una nalgada sin contenido sexual a una mujer podría enmarcarse dentro de la injuria por vía de hecho, si no están dentro de un contexto sexual. Injuria o calumnias recíprocas. Si las imputaciones o agravios a que refieren los artículos tales fueran de parte y parte, se podrán declarar exentos de responsabilidad a los injuriantes o calumniantes o a cualquiera de ellos. Imputaciones de litigantes. Las injurias expresadas por los litigantes, apoderados o defensores en los escritos, discursos o informes producidos ante tribunales y no dados por sus autores a la publicidad quedarán sujetos únicamente a correcciones disciplinarias. Violencia intrafamiliar. El que maltrate físico o psicológicamente a cualquier miembro de su núcleo familiar incurre en prisión de 4 a 8. La pena se aumentará a la mitad, las 3/4 partes, cuando la conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física sensorial. Yo acá con el tema de la violencia intrafamiliar pues tengo un problema grandísimo porque es que sabemos que vivimos en una sociedad machista. No es culpo con eso, no es culpo con eso, pero sabemos que vivimos en una sociedad machista. Sabemos que el índice de violencia es hacia la mujer. ¿Para qué vainas meten un agravante de eso? Metan de una vez el tipo penal ya aumentado en lo que era y no se pongan a decir un parágrafo que entonces por ser mujer va a aumentar la pena. No, pues es claro que la mayor parte de la violencia recae en contra de la mujer, ¿sí? O sea, eso no es un secreto para nadie. Entonces, si no es un secreto para nadie, el problema es que se ponen a legislar, viven por allá en Cañaveral, en lo más alto de la sociedad, nunca les pasó nada en su vida, entonces tenemos personas que legislan desde la comodidad de sus casas y ahí es donde empiezan a ver los problemas con la norma.
Cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos previstos en el libro segundo, la pena se moverá, cuando dentro de los 10 años anteriores tenga un antecedente por el mismo hecho, la pena se mueve en el cuarto máximo. Entonces recordemos que habían cuartos. Si la pena es de 0 a 100, el primer cuarto es de 0 a 25, el segundo de 25 a 50, el tercero de 50 a 75 y el cuarto de 75 a 100 se moverá en el último cuarto, 75 a 100. Mire, uno va a cometer violencia intrafamiliar con medio mundo. La misma pena quedará sometido sin quien ser parte del núcleo familiar de las conductas descritas en el tipo penal previsto. Pase lo siguiente. Cónyuges o compañeros permanentes aunque se hubieran separado o divorciado. ¿Con cuántas personas usted no ha tenido relaciones? Y ahorita abajo lo van a recargar. El padre o la madre de familia cuando no convivan en el mismo hogar si el maltrato se dirige contra el otro progenitor. Quien no siendo miembro del núcleo familiar sea el encargado del cuidado, por ejemplo, los prestadores de salud, las enfermeras, las personas con las que sostienen o hayan sostenido relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. Esto me parece, o sea, la verdad complicado porque todas sus relaciones extramatrimoniales se las quieren meter casi que acá. Quieren llegar a decir que entonces todo lo que usted tuvo antes debe llegar a vincularse acá. Maltrato por descuido, negligencia o abandono de persona mayor. El que someta a condición de abandono o descuido a persona mayor con 60 años de edad genera afectación en sus necesidades, vestuario, alimentación y salud, incurrirá en prisión de tanto a tanto. El abandono de la persona mayor por parte de las instituciones a la que le corresponde el cuidado por haber asumido será causal de cancelación de permisos. Miren, por ejemplo, lo que yo les decía. Acá no se habla en esta norma de un deber legal de cuidado. Me preocupa porque entonces cualquier persona podría abandonar a un adulto mayor. Pero hay empresas o instituciones que prestan el cuidado a los adultos mayores. Si la empresa presta el apoyo que le están pagando por hacer eso, la empresa solo o la institución solo incurre en multa de 20 salarios. Y usted, particular, sí le meten entonces 4 o 8 años de prisión. Y ahí volvemos a lo mismo. Cuando los funcionarios van y cometen delitos, son las instituciones, no les pasa nada. Cuando un civil va y comete, por ejemplo, algo de esto, le pasa mucho. Y uno se pone a pensar, pero venga, ¿cómo es que están redactando esto? Si una institución a la que le pagan, un funcionario a los que le pagan por hacer eso, solo les dan 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. O sea, yo civil pago 4 años y el otro paga como 20 millones de pesos. Maltrato mediante restricción a la libertad. Esas personas que les gusta dejar encerradas a la pareja y se llevan las llaves para que no salgan. Los padres no secuestran a los hijos. Hay un artículo que se llama ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor de edad. El padre que arrebate, sustraiga, retenga o oculte a uno de sus hijos menores sobre quien ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro padre del derecho de custodia y cuidado, incurrirá por este solo hecho en pena de tanto a tanto. ¿Ven? Entonces tengan cuidado con eso. ¿Qué es patria potestad y qué es custodia? Custodia es el que lo puede tener permanentemente. Y patria potestad creo que sería en el caso mayor los papás, que lo suelen tener un mes o cada 15 días. No, pues no sé si yo estoy equivocada. La custodia es, pues como decía el compañero, quien lo tiene permanentemente, creo. Supongo que con quien vive, podríamos explicarlo así, más fácil. Y la patria potestad creo que es a cargo de quién está ese menor, creo. No sé. Sí, la representación. Miguel, representación sí tiene que ver con patria potestad. Y Gabriela, tengo una pregunta. Tú me dices que es con quien está el menor o con quien vive. ¿Hay la posibilidad de que viva 15 días con un padre y 15 días con el otro? No.
Sí, en la Ajá. custodia sí, porque hay custodia compartida y custodia permanente. Entonces, cuando la custodia es compartida, ambos padres pueden tener el niño. Cuando la custodia es permanente, es cuando se dice cuál de los dos padres se queda totalmente con el niño. Ya, Angie, eres Angie, ¿cierto? Señor. Sí, Angie, así es. Adopción irregular, al que promueva o realice la adopción del menor sin cumplir los requisitos legales correspondientes o sin la respectiva licencia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para adelantar programas de adopción o utilizando las prácticas lesivas para el menor. Pregunta, yo hago todo esto, adopto sin cumplir requisitos, sin la licencia, sin todo eso, pero el menor está muy bien conmigo, lo cuido muy, muy bien. ¿Habría antijuridicidad material acá, sí o no? Yo No, diría que sí, ¿Por qué, porque Juliana? no se hizo el papeleo correspondiente, pues aunque el menor esté bien en manos, por decirlo así, del profesor, no estaría de una u otra forma ilegal, por decirlo así, adoptado ilegal. no, Yo porque diría que no sí. habría, yo diría que no habría antijuricidad porque material porque no se está afectando al menor. O sea, como en la parte social no se está afectando al menor porque el menor está bien, pues digamos así materialmente y psicológicamente, pongamos el ejemplo, ¿no? Ok, Lorena. Yo diría que sí. ¿Por qué? Yo diría que sí, porque es que ahí está diciendo, pues el menor no sale perjudicado, pero igual hay un protocolo de adopción. Hay unos parámetros que deben seguirse para llevar esa adopción. ¿Y quién garantiza? O sea, está muy bien porque se ve bien. ¿De dónde nos basamos para decir está bien? Realmente, Yo lo garantizo. precisamente, O sea, en mi caso yo lo digo, el menor está súper bien. Yo Yo igual no diría se que no lleva la a hay. cabo. Yo diría Ahí que no la dice hay. cumplir los requisitos legales correspondientes. Y dice o utilizando prácticas irregulares lesivas para el menor. Aquí no está diciendo que el menor necesariamente deba ser lesionado, sino dice puntualmente promueva o realice adopción del menor sin cumplir los requisitos legales correspondientes. Yo personalmente opinaría que antijuridicidad material no, porque, bueno, antijurídico sí sería porque sería una adopción ilícita, sí, pero material no, porque en realidad no se está poniendo en peligro al menor, el menor está bien. no se está poniendo en peligro algún bien jurídico del menor, ya sea la vida, la integridad personal y eso. ¿Ok? Y la respuesta correcta y que más se acerca es la de Juliana. Una cosa es el daño al menor y otra cosa es la adopción irregular. Una cosa es la lesión al menor ya estando adoptado, que eso tendría que ver a lesiones personales, homicidio, a los tipos penales contra la integridad física y la vida de las personas. Y otra cosa acá es a que exista de forma irregular la adopción del menor. Esto tiene que ver en cuanto al trámite, como haga las cosas de manera honesta, ¿sí? Haga las cosas de manera bien. Eso es lo que se está garantizando acá. Ya. Inasistencia alimentaria. El que se sustraiga sin justa causa a la presentación de alimentos debidamente debidos a sus ascendientes, descendientes, adoptantes, adoptivos, cónyuge o compañero permanente, incurrirá en prisión de 16 a 54 meses. Pregunta, el fiscal me dice lo siguiente, yo tengo acá un registro civil, Miguel, ese registro civil consta de que usted tiene una hija, hay un acta de acuerdo de alimentos donde usted tiene que dar 200.000 pesos, usted no los ha dado, por lo tanto, demuéstreme usted por qué se sustrajo sin justa causa. ¿Eso está bien?
Pues yo digo que no estaría bien porque pues primero hay un acuerdo y pues ya si digamos él se queda sin trabajo o algo así, pues ya sería como llegar a otro acuerdo, digamos decir como que no, pues es que estoy sin trabajo, no puedo darle 200.000 pesos, pero pues sí puedo darle 50.000 pesos porque es lo que estoy generando ahorita, ¿sí? Pero eso Entonces, sería un tema civil de reajuste de cuota. El tema penal acá es cómo me defiendo yo. ¿Qué le digo al fiscal? Cuando el fiscal me dice eso, yo no he pagado, ya tiene la prueba de que yo no he pagado, pues yo no le puedo aportar que sí he pagado. Y él me dice, demuéstreme entonces por qué no pudo pagar. Pues, profe, dice que si no tener trabajo es justa causa, o sea, si él demuestra que en el momento no tiene empleo, porque ahí dice que es sin justa causa. Ahí dice que si él no tiene empleo, pues ¿de dónde va a pagar? No tiene Bueno, ¿y a ti ingresos. te parece bien, Milady, que yo demuestre que no tengo empleo? Pues no, pero no tiene, digamos, los medios en el momento para sí, o sea, como para, sí, es cierto que él tiene que asumir pues lo de la cuota alimentaria y eso, pero si en el momento no tiene ingresos y de pronto es una persona con necesidad y puede mostrar que está en unas condiciones difíciles, no sé, si de pronto la Ok, ley ampara o, No, no para porque él tenía que dar una cuota fija. No ok. o obligatoriamente los 200, pero sí le ponen la mínima de, bien sea del departamento, del pueblo, municipio, de donde esté, él tenía que hacerse cargo de eso. Ok. Laura, ¿ibas a Profe, hablar? una pregunta. ¿Existe en alguna parte, no sé, donde estén establecidas cuáles son, pueden ser justas causas y cuáles no? No, es de carga argumentativa. O sea, que eso sería relativamente, o sea, eso es relativo al juez, lo que él decía si fue una justa Al causa o juez no. no. Primero a la argumentación del defensor, porque si la argumentación es una Ah, porquería, ningún juez le va a decretar eso. Profe, pues de forma para justificar que porque no haya pagado, pues puede llegar, decir que pues puede llegar a un acuerdo con la madre, pero la madre no quiso y al momento de yo no quedarme sin empleo, no podía generar el pago de la manutención del niño. Se los pongo de la siguiente manera. El fiscal lleva el registro civil, lleva el acuerdo de pago de 200.000, estamos en juicio, logra probar que yo no le he dado nada al menor y el fiscal me dice, ¿por qué se sustrajo? Yo le digo, no, guardo silencio, no voy a declarar en mi propio juicio. ¿Cuál es la sentencia que emite el juez? Juliana. inasistencia alimentaria, profe. Ok, Profe, yo iba a decir pues algo respecto a lo anterior. Digamos, el papá es el que va bueno, con el que se hizo el acuerdo para la prestación de los alimentos. sí, Entonces, bueno, digamos que él sí tiene trabajo, pero no quiere responder por esa cuota alimentaria que se impuso y al momento de ir al juzgado a hablar con el juez, pues por decirlo así, él se hace la víctima y dice que no tiene trabajo y busca la forma de convencerlo y pues para no tener que pagar esa cuota tan alta. ok. Ahí cómo afectaría o cómo se llegaría al acuerdo. Te voy a explicar por qué él ni siquiera necesita decir nada. Ujú. Al inicio del proceso, cuando se inició con este tipo penal de inasistencia alimentaria, se condenaba a los padres conforme yo les dije ahorita. Debe hacerse así. Él no demostró por qué se sustrajo, condenado. Pero luego los abogados empezaron a decir, oiga, pero es que hay principios dentro del proceso penal y uno de esos principios es quién prueba responsabilidad. La responsabilidad la prueba el fiscal. Ahora, dice acá, el que se sustraiga sin justa causa. No puede decir el fiscal, se sustrajo, entonces es sin justa causa. Pruebe usted, defensa, que se sustrajo con justa causa. No, los jueces les dijeron, no, señor fiscal, ese es un problema suyo. Demuéstreme que él tenía trabajo. Demuéstreme cuánto se ganaba. Demuéstreme que tenía la posibilidad de darle a ese menor alimentos. Y la carga se invirtió. No, no se invirtió, se mantuvo en la fiscalía, perdón. Si el fiscal no prueba eso, así yo me quede callado, hay un fallo absolutorio.
porque él no demostró lo que dice el tipo penal, y es que yo me sustraje sin justa causa. Yo no tengo que ir a demostrar allá nada. Entonces, recuerden los principios del proceso penal. Cuando yo les dije, yo no pruebo nada, es fiscalía dentro del proceso penal quien prueba. Es fiscalía quien le compete demostrar lo que dice el tipo penal. Y si me sustraje o no sin justa causa, lo debe probar el ente fiscal. Circunstancias de agravación. La pena señalada en el artículo anterior se aumentará hasta en una tercera parte si el obligado con el propósito de sustraerse a la prestación alimentaria oculta bienes. Reiteración, cuando la sentencia hayan uno o más, no impida que se ejecute nuevamente. Entonces, el tipo penal de inasistencia alimentaria, cuando uno lo lleva a fiscalía, se cortan los hechos al momento en el que se formula acusación, se da la audiencia de acusación, o cuando se da la audiencia concentrada en el proceso abreviado. Como ahora se está manejando por abreviado, será en la audiencia concentrada. Entonces, se sustrajo de 2012 a 2015 y en ese día es en la audiencia concentrada y hacen esos hechos, al partir del mes siguiente, si no vuelve a pagar, le pueden abrir otro proceso penal. Entonces, pueden haber muchos procesos de inasistencia alimentaria para un solo padre con un solo hijo. Malversación y dilapidación de bienes familiares. Pues el que malversa y dilapide los bienes de quien tiene patria potestad, tutela o curatela. Incesto. El que realiza exceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente o tanto activo. Yo acá ya les expliqué el caso donde quedé como un tonto por decir lo del incesto. No, señor. Ah, bueno, es que a uno de niño le metían mucho y por eso el derecho no es moral ni debe guiarse por esas cosas que le dan. Decían que cuando uno se metía con los primos, con las hermanas o tenía relaciones sexuales con personas muy cercanas, familiares, pues los hijos nacían bobos. ¿Ustedes oyeron eso? Sí, señor. Sí, señor. Sí, Ah, bueno. señor. Entonces, yo tuve un caso donde un señor se metió con una señora, tenía una hija, él la adoptó, luego se separa de la señora y empieza a vivir con la hija que adoptó. Y yo le digo a la fiscal, doctora, pero es que los hijos, no fue así, ¿no? Obviamente no llegué tan bobo, sino lo estoy diciendo acá. Doctora, es que los hijos no van a salir bobos, casi que le digo así, porque ellos no son familia, es adoptante con adoptivo. Entonces, ese artículo lo que protege es pues que no haya como una degeneración en la familia, en los que van a nacer, en esos hijos, ¿sí? Y la fiscal casi que me responde, no, doctor, que como que es, el que es bobo es usted, porque esto protege es la familia, que no se desdibuje la figura de padre con adoptante y luego se vuelva mujer, como está pasando en su caso. La protección del bien jurídico del incesto es la familia, no el que hijos salgan bobos o no salgan bobos, ¿sí? Eso fue lo que me respondió ella y efectivamente yo por tener una creencia que desde niño me impusieron, me puse a decir eso y ni siquiera me fijé en cuál era el bien jurídico que estaba protegiendo efectivamente el tipo penal de incesto. Ese delito o sea, es confuso. ¿Por qué? Yo también pensaba lo mismo, o sea, yo me imaginaba como lo de sangre así, no me imaginé que por un adoptivo llegara a pasar eso, o sea, que se diera. Yo creo que no es confuso, sino es más como lo que nos han inculcado, como le dijo el profesor. O sea, que más como las familias siempre nos dicen que una persona infiesta es cuando, pues, digamos, se mete hermano con hermano, hermano con tía, que es de la misma sangre. Entonces, por eso a nosotros nos damos a entender que, pues, el artículo de incesto, pues, lo que va a proteger es eso. Sí. Bueno, acá hemos acabado el capítulo y ahora entramos. Ay, esperen, un segundo. Esperen que no me he dado cuenta que el PC se va a apagar. Dos minutos.
Listo. Ahora vamos a ver los delitos contra el patrimonio económico. Para adentrarnos en los tipos penales contra el patrimonio económico, tenemos que hablar de cuáles son los bienes objeto de apropiación. Y tenemos que los bienes se dividen en corporales o incorporales. Corporales son las cosas que pueden ser real y pueden ser percibibles por los sentidos, como una casa o un libro. Incorporales, las que consisten en meros derechos como los créditos y las servidumbres activas. Las cosas corporales se dividen en muebles e inmuebles. Esto lo van a tener que ver más en civil. Yo acá les doy como un repasito, pero eso lo ven en civil. Muebles, los que pueden transportarse de un lugar a otro, sean moviéndose ellas a sí mismas como los animales, por eso se llaman semovientes, o sea que se mueven por una fuerza interna como las cosas inanimadas, exceptúense en las que siendo muebles por naturaleza se reputan inmuebles por su destino. Ahorita miramos eso. Y las inmuebles por destinación serían, por ejemplo, cosas que se pueden mover, pero están destinadas a la casa, entonces forman parte del inmueble. Imagínense yo decirles a ustedes, les vendo una casa, pero voy y quito las losas de la casa y me las llevo porque eran muebles. No, las losas o las baldosas ya están pegadas al inmueble, pues se reputan inmueble. Imagínense, les vendo la casa y me llevo los tubos de la cañería. No, los tubos de la cañería ya forman parte de la casa, ¿sí? Entonces se refutarán inmuebles. Inmuebles o fincas o bienes raíces son las cosas que no pueden transportarse de un lugar a otro, como las tierras y las minas, las que se adhieren permanentemente a ellas, como los edificios o los árboles. Las casas y veredas se llaman predios o fundos. Inmuebles por adhesión. Las plantas son inmuebles mientras se adhieran al suelo por sus raíces, a menos que estén en macetas o cajones que puedan moverse. Entonces, si voy a una finca y hay una cantidad de matas que están adheridas al suelo de la finca, pues serán de la finca, o sea, serán inmuebles. Pero si las plantas están en materas que puedo mover, pues serán muebles. Inmuebles por adhesión, las plantas son inmuebles. Ah, no, ese ya. Cosas de comodidad ornato. Las cosas de comodidad ornato que se clavan o se fijan a las paredes de la casa y pueden removerse fácilmente sin detrimento de las paredes, como estufas, espejos, cuadros, tapicerías, se reputan muebles. Si los cuadros o espejos están embutidos en la pared de manera que formen parte del mismo cuerpo, se consideran parte de ellas, aunque puedan separarse. Entonces, si el espejo está pegado a la pared, pues será inmueble. Si el espejo se puede levantar y quitar, será mueble. Cosas accesorias a inmuebles. Las cosas que por ser accesorias a bienes raíces se reputan inmuebles no dejan de serlo por su separación monetaria. Por ejemplo, los bulbos o las cebollas que se arrancan para volverlo a plantar, o las losas o piedras. Pensemos que se dañó una baldosa de mi casa, quito las 6 baldosas del lado, las 9 baldosas del lado para arreglarlas. Esas 6 que quité, esas 9 que quité, no son muebles ya porque están quitados y los puedo llevar, porque se van a volver a poner. Como se van a volver a poner inmuebles, siguen siendo inmuebles. Cosa mueble es lo que nos habla el artículo 655, que ya lo vimos. Cosas muebles, fungibles y no fungibles. Las cosas muebles se dividen en fungibles y no fungibles. A las primeras pertenecen aquellas que no se puede hacer el uso conveniente a su naturaleza sin que se destruya. ¿Qué cosa mueble yo utilizo que se destruye cuando la uso? ¿Destruye o desgasta también? No, destruyen. ¿El dinero?
Sí, porque es que se va. El problema es que el dinero en los eventos en los que usted pague cuentas, porque si usted utiliza dinero para comprar otra cosa, pues no es que destruya, se transforma en un televisor, en un play, no sé. ¿Un vidrio? No. ¿No? Le voy a dar 0,2 al que responda y es súper fácil, o sea, es facilísimo. ¿La comida? Sí. Una chocolatina, pues ustedes se la comen y se destruye, no la pueden volver a utilizar. Muebles por anticipación. Los productos de los inmuebles y las cosas accesorios a ellas, como las hierbas de un campo, la madera y frutos de los árboles, los animales de un vivar, se refutan muebles aún antes de su separación para el efecto de constituirlos con un derecho sobre dichos productos. Un cultivo. Exacto. Pero no el cultivo, lo que se entiende el cultivo total con las plantas, sino lo que se Lo que puede sacar, produzca. lo que produce el cultivo. Exacto. Cosas incorporales. Las cosas incorporales son de derechos reales o personales. Derechos reales es el que tenemos sobre una cosa sin aspecto de determinada persona. Son derechos reales el de dominio, el de herencia, el de usufructo, uso o habitación, las servidumbres activas, el de prenda. Por ejemplo, en la servidumbre, Miguel tiene un rectángulo, una finca, y mi finca es un cuadradito dentro de la finca de Miguel. Miguel me tiene que dejar un camino para yo entrar a mi finca. Eso se llama una servidumbre. Pero ¿de quién es el camino para entrar a la finca? De Miguel. ¿Qué es lo que es mío? El derecho a poder caminar por ese camino. Valga la redundancia. Es eso lo que tengo. Eso es una cosa incorporal. Tengo un derecho a caminar por ahí, no el camino. Derechos personales o créditos. Derechos personales o créditos son los que pueden reclamarse de ciertas personas que por el hecho suyo o la sola disposición de la ley han contraído las obligaciones correlativas como el que tiene el prestamista contra su deudor por el dinero prestado. Derechos y acciones. Los derechos y acciones se refutan bienes muebles o inmuebles según la cosa en la que se ejerce. Entonces, si las acciones son, por ejemplo, sobre una empresa, sobre un inmueble, tendríamos que ver, ahí se refutaría inmuebles. Si son sobre cosas muebles, pues serían muebles. Hechos debidos, pues son las cosas que uno se da. Por ejemplo, el realizar una obra, cuando ya se pagó por una obra por hacerla, eso sería un hecho debido. Ahora sí llegamos al hurto. El que se apodere una cosa mueble ajena con el propósito de obtener provecho para sí o para otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses. ¿Cuál es el verbo que tiene el tipo penal de hurto? Apoderar. Apoderar. Todos van a perder el segundo trabajo. ¿Obtener? No. El verbo rector, Obtener. no. El verbo rector es compuesto. Apoderar. Apoderar. Robar, no sé. No. Les estoy preguntando, ¿el verbo es rector o es compuesto? Rector. Rector. No. Van a perder el trabajo. Compuesto porque dice una. Compuesto porque dice apoderar y no hurtar. No. Compuesto, y se los Porque tiene expliqué en ese acciones. momento, es cuando necesita de otro verbo para que se tipifique la conducta. Los verbos compuestos son cuando hay dos. Si yo me apodero de una cosa, pero la estrello contra una pared y la parto, será daño en bien ajeno. Para que sea hurto, yo necesito apoderarme de la cosa para obtener un provecho para sí o para otro. Entonces, el verbo del hurto no es rector, no es apoderar, no es obtener, son los dos porque es un verbo compuesto, es apoderar y obtener. Dentro del hurto hay una teoría o una tesis que se ha hablado de la tesis de la esfera personal o custodia. Esa esfera de la
de la personal o custodia se amplía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en mi casa, todo lo que esté dentro de mi casa está dentro de mi esfera personal o custodia. Así yo lo dejo en la habitación de mi madre o de mi hermano. Dentro de mi bolso, si yo dejo mi bolso en algún lugar, esa será mi esfera personal. Cuando yo salgo a caminar, mi esfera personal es lo que tengo acá adentro. Pues llevo ahí los celulares, los bolsillos y todo eso. Si estoy tomando en una discoteca o en un bar y dejo el celular en la mesa, pues aún esa mesa es la que estoy tomando y eso sería mi esfera personal. El hurto, esperen, regala un momento. El hurto se refuta de cuando de esa esfera personal alguien se apodera de la cosa. Como lo estamos viendo acá en el dibujo, el mueble o la cosa mueble está dentro de la persona o la custodia y este matachito de acá la saca de ese recuadro amarillo y la coge él. En ese momento es el que se apodera, cuando la saca de la esfera personal. ¿Sí? Por ejemplo, si yo me cojo ropa del centro comercial y la echo en los bolsos, pero no he salido del centro comercial, habría un problema grande para establecerse si la cosa salió de la esfera personal o custodia. Y muchos defensores están diciendo que no. Por eso es que los centros comerciales esperan a que vayan saliendo, ya los tienen identificados para que piten, y en el momento en el que salen y dan un paso, ahí es donde vengan. Porque adentro se mantendría en la esfera personal del centro comercial. Entonces no habrá comisión de delito. Exacto. Ahora bien, tengo una pregunta, piénsenla muy bien. ¿Yo puedo cometer el tipo penal de hurto con un inmueble? Sí, Pues como tal hurto, creo que no, profe, sería como más esto... espere, profe, me fue el nombre. Abuso de Pues confianza. sería no tanto uso de confianza, sino que sería como la apropiación de, pues, de un bien ajeno, solo así, un inmueble. En mi opinión, sí. Yo digo que sí. Ok. ¿Todos mantienen tesis de que sí? si es para sacar provecho del mismo. Sí, es para sacar provecho. Sí, Yo diría que no sería como hurto, sino, pues eso depende, sería más bien como visto como una estafa. Penal, ¿no? Como una estafa, yo supongo que sería como estafa. No, pero yo estoy hablando de sacar a la persona. La estafa se da en el momento en el que tú te quedas con el inmueble, con títulos y eso, de una manera mediante engaños o artimañas. Primero, tienen que leer muy bien. El artículo dice el que se apodere de una cosa mueble ajena. No dice inmueble. Por lo tanto, uno no puede hurtar inmuebles. Pero ese no es el objeto del debate. Quiero que alguien me diga en la realidad por qué no me puedo hurtar un inmueble. No es porque el artículo lo diga. Porque si yo creyera que me puedo hurtar un inmueble, le diría el artículo está mal. Pero está bien. La pregunta es ¿por qué? Porque no es algo que no se puede mover, profe. Porque no lo puedes No. sacar de la esfera personal. Porque sí, digamos Ok, en una Lorena. casa no se puede robar solo una pared. O bueno, la pared como tal. Ok. Pero es por lo mismo. Yo a Lorena le puedo quitar el celular y sacarlo de la esfera personal y ella no sabe dónde está. Dígame a alguien cómo me robo una casa sin que el dueño sepa dónde está. Sí, no se puede sacar de la esfera personal, no lo puedo ocultar, es decir, no me lo puedo llevar y ocultarlo. Ok. Hay delitos específicos para eso como perturbación a la posesión. Si lo saco, pues lo denuncio por perturbación a la posesión a la persona que está viviendo ahí. Si me invadió unas tierras, pues invasión de tierras o predios, creo que se llama eso. Y si me robó, perdón, me robó no. Y si me estafó la casa, me hizo firmar papeles con documentación falsa, no me pagó, me estafó, pues será el tipo penal de estafa. Acá viene una cosa que yo siempre he criticado y es que el hurto nunca puede ser simple.
el hurto es el único delito que aparte de traer agravantes, trae calificantes. ¿Y qué hace el calificado? Pues que la conducta también sea más alta, la pena suba, o sea, es lo mismo. Pero entonces tenemos hurto calificado y hurto agravado. Y el hurto puede concursar, puede ser hurto calificado y agravado, y las penas se suben a 9, 10, 12 años. Primero, será calificado cuando haya penetración de inmueble mediante la fuerza para hurtar cosas muebles. Pregunta. Dice, con violencia sobre las cosas. Si yo ingreso y penetro el inmueble, ¿sí? Y daño las cerraduras, ¿incurriría también en daño en bien ajeno o simplemente en el hurto con este calificado? También sería daño en bien ajeno, ¿no? También sería daño en bien ajeno. Sí, serían los dos. Colocando a la víctima en condiciones de indefensión o inferioridad mediante penetración o permanencia arbitraria o engañosa o clandestina en el lugar habitado, con escalonamiento con llave sustraída o falsa, ganzúa o cualquier otro instrumento similar, o valiéndose o superando seguridades. La pena será de prisión de 8 a 16 cuando se cometa con violencia sobre las cosas. Perdón, sobre las personas. Si yo ejerzo violencia sobre las personas, ¿puede concursar con los tipos penales de lesiones? Sí, son las Sí, agravantes, sería un claro que agravante. sí. Claro, pero la respuesta es que sí, porque yo puedo ejercer violencia empujando a la persona para quitarle su bien. O puedo ejercer violencia psicológica. O sea, hay muchas formas de violencia que no causan lesiones. Si se causan lesiones, pues incurrirán los dos. De 7 a 15 años, cuando el hurto se cometiera como medio motorizado, sus partes esenciales, pues por el robo de motos o que estaban dando robos en motos. La pena será de tanto cuando el hurto se cometiera sobre elementos destinados a comunicaciones, pues estaban robando muchos celulares. Circunstancias de agravación punitiva. Ahora, miren, aparte puede ser agravado. La pena imponible de acuerdo a los artículos anteriores aumentará a la mitad las 3/4 partes si la conducta se cometiera aprovechando calamidad, infortunio o peligro común. ¿Se acuerdan el caso de unas personas que se estaban cogiendo el combustible de un camión y se les explotó y murieron todos? Sí, señor. Sí, profe, en la Lizama. ¿Era Cartagena? ¿Cómo se llamó? No, eso no fue en Lizama. ¿Sí fue No, en Lizama? no me acuerdo muy bien dónde fue, pero fue porque pues el camión se volcó y empezaron a robar la gasolina. Bueno, eso es aprovecharse de la calamidad o el infortunio que le había pasado a ese señor del camión. ¿El Estado debe responder por la muerte de esas personas? No porque pues a ellos, o sea, yo digo que no, porque pues ellos estaban viendo el peligro que pues obviamente era un carro volcado y a ellos nadie los mandó a meterse allá. Ok, no. Aprovechándose la confianza depositada por el dueño poseedor de la cosa en el agente. Una pregunta, yo ya les expliqué, o al inicio de esto les había explicado la diferencia entre abuso de confianza y hurto agravado, ¿cierto? ¿Por la confianza? Sí, señor. Bueno, entonces lo importante acá es tener muy claro que el abuso de confianza es cuando yo le entrego a la persona la cosa y la cosa él la utiliza para algo diferente a lo que yo le dije que debía hacer. El hurto es cuando me quitan y no hay voluntad, no media la voluntad. Valiéndose actividad inimputable, persona disfrazada, sobre equipaje de viajero en el transcurso del viaje o en hoteles, aeropuertos, muelles, terminales de transporte terrestre de otros lugares. Pregunta. Yo viajo de Bucaramanga a Cartagena, ya estoy de regreso, Cartagena a Bucaramanga, voy en el carro y la persona que va en el carro, uno de los que va ahí dentro del carro, también uno de los pasajeros, me hurta las cosas. Él incurre en esta causal de agravación número 5. Porque es en el transcurso del viaje, ¿no? Sí, porque estarían sobre el transcurso del viaje, ¿no? Bueno, eso creo ayer anteayer una discusión con el grupo del jueves, porque me dijo alguien una cosa muy importante. ¿Cuál es el transcurso del viaje?
¿El transcurso del viaje no fue que yo salí de Bucaramanga y ya cuando regresé ya no estaría en el viaje? ¿O de dónde empezamos a partir el transcurso del viaje? ¿Desde donde yo salí de mi casa? ¿Cuál sería el transcurso del viaje? Entonces, esa es una cosa que ella plantea muy bien. Acá, claro, ustedes me pueden decir sí, porque apenas va llegando a su casa. Esa es una tesis. Pero donde a mí me tocara defender esto y se diera ese caso, yo diría ya no estamos en el transcurso del viaje. ¿Por qué? Porque él ya llegó a Bucaramanga y ya iba en el carro, rumbo a su casa. Ya no sería transcurso. Pero si me toca ser representante de víctimas, pues diría sí, estamos en el transcurso del viaje porque salió de su casa y avanzó. En el derecho uno le toca coger a veces argumentaciones contrapuestas y utilizarlas dependiendo en la parte en la que están. Sobre objetos puesto a la confianza pública por necesidad, costumbre o destinación. Sobre cerca de predio rural, cementera, productos separados del suelo, máquina o instrumento de trabajo dejado en el campo. En lugar despoblado y solitario. Acá voy a hablar de la naturaleza del delito. Y de que, pues el que ustedes estén en una universidad pública no garantiza que de pronto no tengan esos pensamientos, pero el derecho tiene que estar muy vinculado a la realidad de lo que pasa. Y cuando usted, con todo respeto, vivió en una burbujita toda su vida, es muy imposible que entienda qué es lo que pasa con los tipos penales o qué es lo que hay dentro de la teoría del delito. Una juez me dijo a mí una vez que iba a privar a mi prohijada de la libertad porque ella había buscado esconder el delito. Porque ella había buscado esconder los elementos con los que cometió el delito y aparte de eso, toda su actuación fue clandestina buscando encubrir lo que iba a hacer. Eso me dijo la juez. Y la verdad, o sea, yo creo que cuando hubiera tenido tendencias suicidas, me hubiera matado, no sé, o sea, estaba tan desilusionado del derecho ese día que yo dije, una juez de control de garantías, ¿cómo puede estar diciendo una cosa de estas? O sea, esto es inconcebible, es inaudito, es la cosa más absurda que yo haya podido haber oído o escuchado o planteado. Y es que yo tengo una pregunta para la clase y a manera muy personal de ustedes. Si alguno de ustedes decidiera cometer un delito, quiero que alguien me responda de manera sincera. ¿Quiere que lo atrape? Obviamente no. 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 Si No, alguien de ustedes que cometiera un delito y tenga algunos elementos con los que cometió el delito, ¿no busca destruirlos o esconderlos? Sí, claro, Claro. porque, pues, digamos, o sea, Claro, y bueno, aún ya en la imputación, si no se ve muy clara la evidencia todavía, el que está ahí, bueno, si fuera yo, no sigue diciendo, no, eso no fui yo, no acepto, no. exacto, porque pues sí, listo, cometió el delito y eso, pero pues lo que estoy buscando es que no me metan a la cárcel. Entonces, si dejo las cosas con las que cometí el delito, pues por ahí a la vista, obviamente que las van a encontrar y me van a culpar. En cambio, pues yo voy a buscar es, no sé, quemarlas, botarlas, llevármelas para otro lado sí, donde nunca las encuentren para que eliminarlas, no me culpen. eliminar cualquier tipo de rastro o de prueba. Ok. Entonces, yo no estoy diciendo que lo que mi clienta en ese momento iba a hacer no estuviera mal. Estoy diciendo que no podemos desnaturalizar la concepción misma del delito. Ella no me puede decir que la conducta que ella cometió es más gravosa porque intentó esconder los elementos, porque intentó esconderse ella, porque eso es natural. Toda persona hace eso. Cualquier persona que va a cometer un tipo penal lo hace, ¿sí? O sea, eso siempre va a suceder. Es propio de la naturaleza del delito. No es una argumentación de una juez de control de garantías. Y por eso cuando le apelé el juez del circuito se la tumba. ¿Por qué? Porque fue el argumento, y con todo respeto, por eso no estoy diciendo nombres, más mediocre que yo haya oído en mi vida. Me sentí ofendido en mi rol de defensor, me sentí ofendido con el derecho porque llegué y decía, ¿cómo es posible que una persona que debe tener clara la concepción del delito, que es penalista, que está trabajando en eso, me vaya a decir que es más agravada por eso? O sea, es desnaturalizarlo todo. Y acá en ese numeral noveno se los pongo porque el hurto es agravado cuando usted robe en lugar despoblado solitario. Pues ¿dónde más me voy, robe no, perdón, hurte, pues ¿dónde más me voy a poner a hurtar
si no es un lugar que sea solitario? ¿Sí? ¿Quién se va a ir a poner a hurtar en el cacique o en el centro comercial en plena plazoleta de comidas? ¿Quién se va a ir a poner a hurtar en un concierto delante de toda la gente? Claro, lo hace, pero eso es una modalidad que ya la vamos a ver, esta abajo sería con destreza, eso ya es un agravante. Pero acá exigirle a las personas que hurtan que lo hagan en un lugar poblado y con mucha gente, pues va a ser como complicado y es desnaturalizar el hurto. Por eso no hay conductas de hurto simple. Y una Sí, vez, sería algo ilógico. exacto, que no tiene razón ni conserva el delito, ¿sí? Pienses, es que es tan estúpido, utilizo la palabra estúpido, como llegar a decir, el que mate a una mujer por su condición de ser mujer. Agravante, cuando la mujer muere, pues obviamente tiene que morir porque eso es el feminicidio, ¿sí? O sea, ya lo trae intrínseco ahí, ¿sí? Es parte de esa naturaleza. O sea, no lo pueden meter como agravante porque es 2 veces la misma vaina. Es 2 veces lo mismo. Y ahora miren lo que me salió una vez una fiscal. Voy con mi cliente, estaba en consultorio y mi cliente me dice, doctor, cuénteme los hechos. Doctor, no, pues la muchacha se paró al baño, estaba en la mesa sola. Yo cogí el celular y salí corriendo. Yo le dije, ¿fue así el hurto? Me dijo, sí. Yo, uy, no, súper bien. El primer hurto simple en mi vida, por fin, súper fácil, salimos del proceso rapidito, nos vamos. Cuando la señora fiscal, el hurto es agravado por el numeral 10. Y yo, ¿cuál numeral 10? Yo con destreza o arrebatando cosas, objetos personales que lleven consigo por 2 o por más personas. Yo me quedé, pero ¿por qué? Y me dice ella que fue por destreza. Yo le dije, pero ¿cuál destreza? Es que hizo un salto mortal, hizo un salto triple, se colgó una reja, o sea, ¿cuál fue la destreza? Y yo le pregunto a la clase, ¿quién de acá no puede coger un celular de una mesa y salir corriendo? Sí, obviamente tenemos una porquería de físico y no nos va a dar para correr mucho, pero obviamente cualquier persona puede hacer eso. O sea, eso no tiene ninguna destreza, usted coger un celular de una mesa y irse. Yo que le decía, es que ustedes, le decía a la fiscal, es que ustedes todo lo quieren tipificar, o todo es agravado, todo es calificado, todo se basa en eso. Y imagínense, entonces con destreza por el numeral 10, porque cogió el celular y se fue. En establecimiento abierto al público. Esperen que acá tengo un caso. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Profe, por ejemplo, en el caso, no sé, digamos que hubiese un video como los de que salieron en séptimo día la vez pasada, que esos son unos duros para esculcarle a uno el bolso estando uno ahí, y que realmente yo considero que eso sí sería tener una destreza para robarlo a uno ahí en la cara y uno ni sentir, porque uno no se da cuenta que lo están robando. En ese caso, ¿cabría ese artículo, por ejemplo? Sí, claro, en ese sí, es que la destreza es eso. O sea, Son como mire, habilidades que tiene el ser humano para hacer las cosas sin que se den de cuenta o cosas así. pero es que quiero que entiendan algo, que eso es lo que yo a ustedes siempre les dije, que es lo que busco que entiendan acá. Uno tiene que analizar qué es lo que está buscando el agravante. Cuando habla de destreza, arrebatando cosas, objetos que lleven consigo, lo que está hablando es de esas personas que hurtan y ya tienen una habilidad para hacerlo. La habilidad nos lleva consigo a que ha practicado mucho o que ha reiterado ese acto en demasiadas ocasiones para ya tener esa facilidad para hacerlo. Eso es lo que el numeral 10 nos está diciendo. A esas personas debemos agravar la conducta porque podemos inferir que ya lo han hecho muchas veces. Pues yo les digo la verdad, yo nunca lo he hecho. Yo no podría sacarle el celular de la chaqueta a ustedes sin que ustedes se sientan. No sé cuál de ustedes lo puede hacer a la primera vez. Y si sí, pues lo felicito, muy habilidoso. Pero uno necesita tiempo para poder hacer eso, ¿sí? Necesita tiempo para poder sacarlo. Necesita tiempo y habilidad para poderlo hacer con facilidad. Y eso me lleva a que analicemos el punto 11. En un caso que tengo, unas personas entran en la noche a un Fruver, lo abren, violan la chapa, violan todo, entran y hurtan una cantidad de cosas del Fruver y se van. Y el fiscal me imputa a mí y me lo agrava por en establecimiento público o abierto al público. Ese es el agravante. Utiliza el 11 y me lo agrava por eso. ¿Ustedes qué piensan?
Pues yo pienso, o sea, sí, eso no, sí, se me va la lengua. Es un establecimiento público, pero pues no sé, pienso yo, en ese momento, en esas horas de la noche, no estaba, ¿cómo digo yo? Bueno, sí, no estaba abierto al público. Digo No yo, estaba puedo en trabajar funcionamiento. de 7 a 5, pero entonces ya en la noche ya no estaba abierto al público. Sí, puede seguir siendo un establecimiento público, obviamente eso sí, eso no se va a quitar. Eso no es que de 7 de la mañana a 5 de la tarde sea un establecimiento público y después no. Pero pues no estaba abierto al público en ese lapso de tiempo. Ok, Gabriela, sí es eso, pero llevémoslo un poco más desmenuzado. Cuando dicen establecimiento público o abierto al público, lo que busca condenar o joder ese numeral 11 es que usted se valió del permiso que tiene para entrar, ¿sí? Por ejemplo, ir a robar en Almacenes Éxito, pues a mí me dejan entrar como Pedro por mi casa y me valgo de que es un establecimiento al que cualquier persona puede entrar para hurtar las cosas. Gabriela, ¿yo puedo entrar a tu casa cuando se me dé la gana? No, señor. No. En cambio, yo puedo entrar a un centro comercial cuando se me dé la gana. Desde que esté abierto, sí. Sí, Eso es lo que el artículo tiene, ¿sí? O sea, por eso es lo que yo les digo, yo a ustedes no les vengo a enseñar, es que aprendan en estos artículos, váyanmelos, cópienme. No, miren la realidad y lo lógico que es esto. En establecimiento público abierto al público, y Gabriela puede entenderlo, y un fiscal de la República no puede entenderlo. O sea, él me dijo, no, es que ahí dice lugar público, abierto al público. Yo, pero es que lo que está sancionando es que lo dejen entrar, que se valga de esa forma en la que lo dejen entrar para hurtar. Yo le dije, o sea, como con todo respeto, pero es que eso es una babosada porque lo mismo les tocó violar cerradura, chapa, era lo mismo que hubieran robado una casa, ¿sí? O sea, ¿cuál fue la ventaja que obtuvieron de que fuera un establecimiento público abierto al público? Nada, porque entraron a horas de la noche cuando no tenía el servicio abierto. Entonces, eso es muy importante que ustedes empiecen a analizar así las cosas. Así es que se mira. El fiscal me dice a mí eso, otro abogado se quedó callado, ya supuestamente experto y muy habilidoso. Yo una le dije, no, pero ¿cómo así que abierto al público si lo robaron de noche? El mismo argumento que Gabriela está diciendo acá, yo le dije, pero es que ¿cómo así? O sea, el artículo tiene un sentido, no es literal lo que se dice ahí, hay que entender qué es lo que nos están diciendo. Lo que yo les decía, una cosa es lo que dice gramaticalmente, y otra cosa es lo que jurídicamente debemos llegar a entender. Acá está sancionando que usted es una persona tan incorrecta que aparte de que lo dejan entrar gratis a esos establecimientos, va y se pone a hurtar. Eso es lo que están sancionando. Sobre efectos y armas destinados a la seguridad y defensa nacionales, sobre los bienes que conforman el patrimonio cultural de la nación, sobre petróleo, sus derivados, sobre materiales nucleares o elementos radiactivos. Circunstancias de atenuación punitiva. El apoderamiento se cometiera con el fin de hacer uso de la cosa y se restituyera en un término no mayor de 24 horas. Entonces, me imponen multa si les hurto la cosa y dentro de 24 horas se las devuelvo. No me darían pena, sino solo multa. Cuando la cosa se restituye con daño, deterioro grave, la pena solo se reducirá hasta en una tercera parte, sin que pueda ser inferior a una unidad de multa. La conducta se cometiere por socio, copropietario, comunero, heredero o sobre cosa común indivisible o común divisible excediendo su cuota parte. Pensemos que Gabriel y Lorena tenemos un predio en el que hay una siembra de 100 hectáreas de aguacate y todos tenemos el 33% del predio. Pero yo recojo 40 hectáreas de aguacate, o sea, recojo 6 y algo de hectáreas más y lo vendo. Pues este es ese numeral. Yo siendo un comunero de ustedes, de una cosa divisible, pues excedo mi cuota aparte y me cojo más. Abigeat. Acá tuvimos varias discusiones en la clase anterior porque las y los estudiantes me decían, no, profe, pero está bien, a mí me parece que su opinión no está bien. Yo, bueno, sí, o sea, cada quien tiene su opinión, lo importante acá yo les doy mi opinión y ustedes me dirán si sí o no.
Quien se apropie para sí o para otro de especies bovinas mayor o menor, equinas o porcinas plenamente identificadas, incurrirá en prisión de tanto a tanto. Pregunta, Gabriela, si yo cojo 20 vacas que tú tienes en tu finca y me las llevo para mi finca, ¿incurro en este tipo penal? Yo creería que sí. O ¿Ok? sea, así tal cual, bien como lo dijo, sí. Pues porque, bueno, yo puedo decir, no, podría ser el caso de que yo le diga o le tenga permiso de que no, digamos, se me acabó el pasto. Entonces se las puede llevar para su finca. No, pero me las llevé hurtadas por eso. Pero si se las hurta, pues sí. Bueno, y no Dale. hurtadas, se llama avigueato. Me avigueté, no sé cómo dirá, bueno, cometí avigueato con tus reses. Acá el debate o de este artículo viene en la parte final donde dice plenamente identificadas. Y el problema Profe, es que, señora, digamos, si las vacas se van por sí solas a su finca y por ahí no hay cámaras o algo que identifique que fue usted el que se robó las vacas, ¿entraría ahí en ese caso? Profe, yo la tomo a que, por ejemplo, yo tengo en mi finca marcadas mis reses con, no sé, un sello de mi finca y voy y las encuentro en su finca y obviamente tienen pues mi sello, quiere decir que sí están plenamente identificadas, que son las mías. sí. Pero miren que quiero hacer como una disertación acá grande cuando los legisladores no hacen un buen análisis de las cosas. Miren el análisis que voy a sacar acá. Primero, nos habla de plenamente identificadas. Eso va a crear un problema porque no todas las reses están marcadas y va a ser difícil plenamente identificarlas, a menos que sea una especie muy rara, la maneje esa finca, o dos, que ya le tengan la marca o los sellos de la finca. Primer problema. Segundo, el artículo para mí tiene una mala redacción. ¿Por qué? Porque me dice, la pena será prisión de 84 a 44 meses cuando el hurto se cometa con violencia sobre las personas. Entonces me habla de hurto y yo me quedo, bueno, lo que estoy entendiendo es que esto es un tipo penal de hurto, pero lo llaman abigatos porque se comete contra semovientes, ¿sí? ¿Sí estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí, señor. En especial Pero bovinos, ¿no? es especial bovinos. Pero recuerden algo que yo a ustedes les dije muy importante. La diferencia entre el hurto y la diferencia entre el abuso de confianza es que el hurto dice apodere y el abuso de confianza dice apropie. ¿Sí? Recordemos cómo está. Voy a buscarlo acá en internet para leérselos claramente. Abuso de confianza. El que se apropie en provecho suyo un tercero de cosa mueble ajena. Y entonces yo una vez me pongo a pensar, espere, acá hay un error grande. Porque es que está utilizando el verbo rector del abuso de confianza y no el verbo rector del hurto, que es apoderar en la descripción normativa. Y yo me quedo como, espere. Y entonces, ¿qué pasa? Que acá lo que me está diciendo es que el tipo es para las personas a las que yo le dejo cuidando las vacas o me estaban cuidando las vacas y se las apropien. No para quienes se las hurten, porque ahí nos tendríamos que ir por el tipo penal de hurto. O sea, acá hay un problema completamente fuerte en lo que tiene que ver a este espacio y al verbo rector que se está utilizando. ¿Sí, Milady? Profe, entonces el artículo estaría mal redactado porque pues según lo que entendí, tiene pues el verbo de la uso de confianza y abajo dice hurto.
Exacto, hay un problema ahí fuerte y ningún abogado se ha peleado eso. Pero sí ven que cuando uno se pone a hacer análisis hay formas de defensa. Yo acá veo un error grandísimo. Yo acá veo un problema garrafal con este artículo cuando se lleve a esos términos. ¿Sí? Porque veo que si llegan y se ponen a tipificar esto con el verbo rector de apropiar, al final les va a salir que hay un fallo incongruente por la utilización del verbo rector y la persona va a salir absuelta. Es que van a llegar a redactar, es que el señor tal se llevó 20 reses, se apoderó de 20 reses y se la llevó y tal. Yo voy a decir, pero es que usted me está acusando por un verbo rector que no es, el verbo rector es apropiar, yo me apoderé. Me acusó mal, me llevó a juicio mal, se jodió. Ahora, quien para llevar a cabo la conducta vegueato use vehículo automotor, bienes muebles o inmuebles, estos serán sometidos a extinción de dominio. Esto me parece una cosa estúpida. Si usted se hurta vacas, ¿en qué se las lleva? ¿A pie? ¿A tuche? ¿Se las lleva cargando? No, pues usted las mete en vehículos, o sea, no seamos, ¿sí? O sea, la naturaleza de eso. Y luego dice, o use bienes muebles e inmuebles. ¿Dónde va a dejar usted las vacas? En este mundo solo existe bienes muebles o inmuebles. ¿Dónde las va a dejar entonces? Sí, o Todo sea, lo es que algo ustedes ilógico, pisan las va a están dejar sobre en un el inmueble. espacio, no sé, Señora, que es algo ilógico, es muy ilógico, porque pues digamos, entonces va a mandar, no sé, las vacas para el espacio para que no estén en un bien inmueble o algo así, para que, o sea, es algo muy bobo. ¿ok? Pero mira algo que me dijo una estudiante y me refutó muy bien, y fue el jueves, y llega y me dice lo siguiente, pero profe, es que ahí lo que se está condenando o lo que se busca hacer es que esos bienes que se utilicen para delitos, pues se extinga el dominio. Y yo le digo, sí, tienes toda la razón. Entonces no sería estúpido porque acá lo que se busca no es agravar la conducta, como ella me lo dijo, es que no se busca agravar, busca es extinguirse el dominio sobre los bienes que se utilizan en delito. Y yo le digo, tienes toda la razón. Pero entonces te contraargumento. El problema es que no había que meter esto acá porque tú cometes una actuación delictiva cualquiera que sea y utilizas un bien, mueble o inmueble para cometer esa conducta, igual te pueden llevar a extinción de dominio eso. O sea, no había necesidad de ponerlo acá porque eso ya lo tenemos muy claro. Yo me voy a poner a hurtar y utilizo una moto, pues ahí llegan y me cogen y me extinguen el dominio de la moto. Yo me pongo a vender cosas hurtadas dentro de un local que tengo, pues me extinguen el dominio del local. Eso es claro y lo teníamos claro, ¿sí? No veo por qué acá tenga que volver a hacerse o a mantenerse esa claridad. Lo que pasa es que pues, digo yo que al momento de colocarlo ahí ya lo están utilizando es como agravante y No, pues pero no entonces agravante porque no cuando, da penas. Lo que hace es extinguir el dominio. Es que eso es lo que yo y ah, también le he ok, refutado a la estudiante. Es que no da agravante. No, no mueve los cuartos de la pena ni siquiera los extremos. Ahora, las penas imponibles de acuerdo con el artículo anterior se aumentarán de una tercera parte a la mitad si concurre alguna de las siguientes circunstancias. 2, se presente sacrificio de las especies. Pues usted se hurta esas especies es para sacrificarlas. ¿Quién, perdón, se hurta no, comete abigeato en esas especies es para sacrificarlas? ¿O es que yo me voy a coger 10 vacas para llegar y llevarlas y darles pasto por 20 años hasta que se mueran de viejas? ¿Sí? O sea, ¿alguien se pondría a hacer eso? La más fácil, si uno comete abigeatos, matar las vacas rápido, las convierte en carne y vende la carne y nadie sabe. Pero acá nos dan como una circunstancia de agravación el venderlas. O sea, nos están diciendo, húrtese las vacas, pero déles pasto y cuídelas. No las vaya a matar. Ah, bueno, a menos, y otra llegó y me dijo, otra estudiante llegó y me dijo, pero es que se roba vacas lecheras. Yo, bueno, sí, ese puede ser un ejemplo, pero es que los demás va a ser para vender la carne. O sea, ¿quién se va a poner a exponerse a tenerlo hurtado por mucho tiempo? Cuando ustedes se roban, hurtan un celular, ustedes buscan venderlo a otra persona. O sea, el intercambio rápido. ¿Quién va a ponerse a cuidar las vacas? ¿O es que se va a robar 3 cerdos para tenerlos de mascota en la casa? Sí, o sea, no funciona así. Entonces me parece que este es otro agravante que está ahí como sobrepuesto, no me parece. Pues obviamente las van a sacrificar, o sea, Profe, es que por lo general, o por lo menos lo que sale aquí
en el regional y eso seguido. Ni siquiera se las llevan del lote de los dueños. Ahí mismo las matan, les quitan el cuero, la carne, chao. ¿Y en qué las transportan? ¿A Tuche, Sebastián? No, yo en un camión. En cambio, o sea, es que uno se pone y se dice esas cosas, pero es que son obvias. La pena será de multa. Ah, esperen, voy a poner acá. Acá me pasó algo en un caso caña con una moto. Yo voy con otra persona. Vemos a Gabriela y Gabriela tiene una moto Biguis. Nos acercamos y le decimos, Gabriela, la moto. Nos montamos en la moto y arrancamos. Y vemos a Sebastián distraído. Uy, segundo hurto. Sebastián, el celular. Y nos llevamos al celular. Llega el fiscal de lo más habilidoso y mete hurto. Esperen que no me acuerdo y es agravado calificado. No quiero incurrir en error. Bueno, hurto calificado cuando se cometiere sobre medio motorizado. Pero ¿cómo que sobre medio motorizado? ¿Sí? Listo. Entonces digamos que la conducta se cometió sobre una moto. Yo lo entendería acá que es usted utilizando una moto. Pero bueno, sobre medio motorizado se le aceptó al fiscal. Listo. Sobre medio motorizado. Ahora bien, luego de eso nos mete la de comunicaciones. La de 5 a 12 porque era un celular. Y yo, bueno, listo. Ellos llevaban un arma y les mete porte de armas agravado por ir en medio automotor, en la moto. Yo le dije, señor fiscal, usted está desnaturalizando eso porque el agravante del porte de armas de ir en una moto es agravar pues el tema de los sicarios, el tema de los hurtos en moto, pero la moto de Gabriela no es el agravante del porte, fue el hurto. Y usted ya me está tipificando el hurto de la moto, ¿cómo me va a agravar el porte por ir en moto? Y en ese tiempo yo le dije, ¿qué quiere? ¿Me robo la moto y me la llevo a Tuchi? ¿Sí? O sea, díganme quién de acá se hurta una moto y se la lleva a Tuchi. ¿Ah? No, pues nadie, Nadie. porque No, no tiene sentido. no tiene Nadie. sentido. O sea, Profe, porque Profe, lo una primero que van pregunta. a hacer es profe, llevarse no más a Tuchi, rápido pero para que pues no los sí, alcancen o algo pero así, no sí se la quiten. rodada. No a Tuchi, pero sí rodada y sucedió en Moniquira. Ok, Sebastián. Si el arma es traumática, ahí eso no tendría agravante o igual. No porque ni siquiera lo van a meter como porte, o sea, tendríamos que ver el catálogo de cuáles armas y qué tipo es. Gracias. Ahora, yo una vez sí vi que en un carro, y eso salió un video, la moto estaba ahí, el carro acercó, el man alza la moto así, se la lleva acá en el carro, ¿sí? Pero o sea, es que en la mayoría de casos usted se hurta una moto es para irse en la moto, o sea, ¿cómo lo van a grabar? Porque, ¿qué tal? Entonces, hurto agravado por montarse en la moto que se hurtó. Ay, no, se robó un camión y se lo tiene que llevar empujado. ¿Quién se va a robar un camión para llevárselo empujado? O sea, sí, tiene que uno, eso es como uno decir, los ladrones deben ser estúpidos e imbéciles para poder ser ladrones, ¿sí? Y no, los ladrones son la gente más inteligente de este mundo. La que hace que las grandes instituciones se modifiquen, sean más inteligentes, hagan mejor inteligencia, son los ladrones, no son ellos. Ellos no son los que crean nuevas teorías de hurto y robo y todo eso, no, son los mismos ladrones. Circunstancias de atenuación. La pena será de multa cuando las especies se restituyeran a un término no mayor de 24 horas. Y vuelvo a los bloques. Bueno, esto ya viene, que es un taller que vamos a hacer en la otra clase, no lo voy a tocar hoy, porque necesito explicarlo bien, que son las últimas 3 diapositivas que tenemos acá. Entonces, muchachos, vamos a dejar así por hoy.
No sé si hay alguna pregunta o duda. Profe, a mí me quedó en, no sé, me parece como raro. El último que leímos, el de, pues que si se devolvía antes de las 24 horas. Pues como estábamos hablando, o sea, es que yo no voy y, o bueno, sí se presentan casos, pero en la mayoría no. No voy a, ¿qué digo yo? A apropiarme de 3 vacas para asustar al señor y luego voy y se las devuelvo. Yo voy, digo yo, ¿no? Las sacrifico, las vendo, digamos que estoy mal económicamente. Entonces, no sé, como que, o sea, sí se da a veces, pero es como raro. Lo que sucede es que acá, a diferencia de un artículo que habíamos tocado con anterioridad, que creo que era el secuestro extorsivo, recuerda que en el secuestro extorsivo las horas es cuando tú los dejas ir voluntariamente, ¿sí? Pero acá, como la palabra es cuando las especies se restituyen en un término no mayor de 24 horas, no dice que sea voluntariamente por el sujeto activo. Entonces podemos entender que la policía los capturó a las 12, 18 o 20 horas y las restituye a su dueño. Podríamos llegar a tener el atenuante porque no nos está obligando, como en el secuestro extorsivo, a que sea voluntario. O sea, simplemente tienen que regresarlas en ese tiempo, más no se dice cómo ni cuándo, Sí, no, si las ni cuándo vacas, más si no las se dice vacas cómo. regresan, no importa cómo, pero regresaron antes de 24 horas. No importa cómo, porque el artículo no nos está obligando a que sea voluntario, como lo hace el secuestro extorsivo, que la liberación debe ser voluntaria. O sea, ahí los pueden dejar libres. No, no libres. Pues sí, ese tipo penal no les va a dar medida de aseguramiento y les van a dar multa ya. Multa. Ujú. Condena y será multa. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, y digamos, pues tengo un familiar que tuvo un caso pues, similar. Él pues iba en la bicicleta y lo hurtaron, pero pues cuando lo hurtaron, la idea principal, pues de una vez el ladrón le mandó una puñalada al pecho y pues él tenía el casco y no lo alcanzó a lastimar, pero aún así se le llevó la bicicleta, el celular y demás pertenencias, unas cosas del trabajo. Al otro día más o menos, a él lo llamaron que habían capturado al ladrón y que pues tenían la bicicleta y los bienes que se le habían recuperado, pero ahí, o sea, pasa lo mismo que en este caso, sabiendo que intentó, pues no sería también tomado como tentativa de homicidio, porque pues ya la idea principal era herirlo. Claro, concursa con eso, y obviamente concursa con la tentativa, ¿sí? Y ahí podríamos mirar también el tema de la violencia sobre las cosas, ¿sí? También podríamos llegar a establecer eso. Entonces, todos esos tipos se pueden dar, porque la violencia, lo que nos habla el artículo de hurto, es que no debe dejar secuelas físicas y mucho menos, pues, debe atentar o ir en contra de la vida, que sería otro bien jurídico. Ahí se estaría vulnerando otro bien jurídico que sería el de la vida. Vale, profe, gracias. Muchachos, ¿alguien estuvo de acá en el taller que dimos esta semana el miércoles? Yo, profe. ¿Para cuándo fue que dijimos los horarios? Para los martes, creo que fue. A las 6:30. Se corrió solo media hora. Martes 6:30. Listo. Otra cosa. Ese día lo que vamos a hacer es que les voy a enviar 2 sentencias. Una de un dolo eventual en rito religioso. Estaban haciendo un exorcismo y se les murió. ¿Quien hace el exorcismo tiene la intención de matar a la persona? No, pero ahí manejaron teoría del dolo eventual. Según tengo entendido, no la he leído bien, les metieron hasta billetes en la vagina. Creo que fue así, para que miren bien la sentencia, bastante fuerte. O sea, ustedes dicen, Bastante fuerte. sí, ustedes dicen, pero en Colombia eso no pasa. En Colombia todo pasa. Usted quiere crearse la historia que quiera, venga a Colombia. Acá todo sucede, acá lo tenemos de todo. Y el otro caso fue el caso el que le mostré en los delitos sexuales, que la muchacha nunca dijo no quiero y todo eso. Y para que la analicemos, ¿sí? Para que la Profe, analicemos. pero la brujería no está tipificada, ¿no? No, pero es que Profe, usted... a los que no pudimos estar en la anterior, ¿podemos entrar el martes? Sí, Profe, claro, o sea... yo tengo Esperen una un segundo, cosita. esperen un segundo. La entrada
No es de notas, ahí no vamos a sacar nada, es simplemente de refuerzo para ustedes y estudio jurisprudencial, que es algo que a mí siempre me han dicho que he tenido falencia en mis clases, y es que no les pongo sentencia a ustedes a leer. Entonces, eso lo van a suplir con Andrea. Ahora sí. ¿Será que las tutorías no pueden ser por Teams? O sea, en vez de ser por Teams, ser por Zoom o Meet, que es la aplicación más fácil de manejar. Es que ¿sabes cuál es el problema? Pues yo le puedo enviar el link antes. Lo que sucede es que por Zoom a mí no me abren salas acá para hacer eso. Entonces se nos va a estar cortando cada 30, 40 minutos, que es lo que deja la aplicación. Y yo sí Pero por tengo, Meet no sucede eso. Por Meet sí es abierto. Y ¿sí? pues tampoco hay límite de participantes. Sí, profe, te iba a decir lo mismo, por mí más bien, porque Ah, bueno, yo no tengo problema de eso. Voy a mirar entonces el link. Si algo, pues alguno de ustedes lo cree y me lo envía y nos reunimos. Yo no tengo problema con eso. Sí, es que es más fácil por Meet que por Zoom. Zoom es más complicado. Y digamos, muchos de la tutoría anterior quisimos entrar a la tutoría, pero pues no teníamos instalada la aplicación y esa aplicación dura, mejor dicho, quién sabe cuánto para instalarse porque la he manejado. Entonces, por eso muchos no pudimos entrar a la tutoría, pues a esa tutoría anterior, porque sí íbamos a entrar, pero fue por la aplicación que no pudimos ingresar. Ok. Igual de los debates, obviamente yo eso no se los puedo calificar a ustedes, pero lo que digo, yo sí soy muy consciente de quiénes me participan en clase y quiénes vienen a las tutorías. Yo no los puedo obligar a ustedes a las tutorías, pero yo les puedo subir la nota que yo quiera por lo que ustedes me participen y estén en las tutorías. Bueno, ¿Sí? profe, pero yo tengo un problema y yo ya se lo había hecho saber a usted, de que tengo un cruce de materias. Sí. Entonces yo todos los sábados estoy optando un sábado dentro de la suya, el otro sábado dentro a la otra, Sí. porque la universidad pues no me solucionó eso. Pero Sebastián, lo que yo les digo es el tema de puntos extras, ¿sí? O sea, esto no repercute en nada en su nota o que yo los vaya a afectar o este no me entra, entonces le bajo la nota. No, la nota de ustedes es nota. Quienes me participaron les subí a 0.3, 0.4, ¿sí? Sí, pero digamos para la próxima clase que va a explicar un taller. Pero ese es el martes de 6:30 a 7:30. Ah, bueno. Creo que es de este martes en 8 porque habíamos quedado en que era cada 15 Cada días. 15 días, sí. Profe, creo que Sebastián se refiere al taller de las 3 últimas diapositivas que nos Ah, mostró. ok. Pero igual eso lo voy a subir y la tutoría le queda subida. Cuando yo dejo talleres, de una vez sí les subo la tutoría. Yo ahorita último no les he subido, es porque todavía estamos en el módulo 1. Del módulo 1 ya les saqué los 2 trabajos. Todo lo que ahorita hemos visto, delitos y ese desarrollo que les he hecho, de eso no hay calificación alguna. ¿Sí? Hasta ahorita, hoy que entramos a delitos económicos, de esto sí va a haber un taller, pero es hasta la clase de hoy. De todas las 3 o 4 atrás, de eso no va a haber trabajo. Ah, bueno, profe, sí, porque eso la verdad me preocupó un poco. Sí, señor. Entonces yo sí les voy a subir esta muy pronto y la otra pues de una vez de manera inmediata porque ahí tenemos que hacer el taller, que eso sí es en exposición en clase, se hacen en grupos de 2, me tienen que decir 2 ejemplos de delitos, inventarse así un delito. No hay delitos descabellados. Si acá hacen ritos exorcistas con billetes en partes íntimas, ustedes me pueden traer el ejemplo que quieran. O sea, acá en Colombia todo es admisible, todo es permisible, todo puede suceder. ¿Sí? Acá no hay algo que uno diga, uy, pero ¿dónde sacó esa vaina? No, acá todo pasa. Es que mira el caso de Rosalvira Celis. ¿Sí? O sea, acá lamentablemente cualquier cosa pasa. Entonces, ese va a ser el siguiente taller. Ahí les voy a poner, pónganme en este ejemplo y otro ejemplo. Una de los participantes del grupo me lee un ejemplo, la otra otro, y debatimos si me plantearon bien el caso o no. Entonces, por ejemplo, les voy a decir, plantéenme en un caso donde haya un delito económico, pero falte tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Entonces ustedes me dicen, profesor, una persona entró a Almacenes Éxito y se roba una caja de chicles de 20 pesos, sale de Almacenes Éxito y lo capturan. Y en este caso en específico, profesor, lo que yo considero es que no hay antijuricidad material porque 20 pesos no lesiona el patrimonio económico de Almacenes Éxito. Y empezamos todos a debatir. Obviamente ese ejemplo ya no lo pueden dar, ¿sí? De una vez para ir recalcando que no vayan a utilizar mi ejemplo. Cosas así, y van a dar el ejemplo y todos debatimos. No, no me parece que sea un delito, no me parece que esto fuera así, no me parece que sea antijuricidad, me parece que es tipicidad. Bueno, entonces quedamos así, que estén bien. Chao. Chao, Chao, profe, profe, gracias. Chao, gracias. profe. Muchas gracias. Chao.